Soy el doctor Gerardo Rosas, médico veterinario dedicado a la medicina equina. Este canal nace con el objetivo de compartir contenido clínico práctico, claro y basado en experiencia de campo para estudiantes, veterinarios especialistas y personas dedicadas al ámbito ecuestre. En este primer episodio vamos a revisar el examen físico básico del caballo. Este es uno de los pilares más importantes de la clínica equina. Antes de pensar en laboratorio, radiografías, ultrasonido o tratamientos avanzados, necesitamos saber, observar, revisar y registrar correctamente los parámetros clínicos del paciente. La meta es que al final de este video tengas un método sencillo, ordenado y aplicable en el campo. En la práctica clínica equina, la diferencia entre un diagnóstico certero y un error importante muchas veces se mide en minutos. Un examen clínico no empieza cuando tocamos al paciente. Empieza desde el momento en que sabemos qué buscar antes de aproximarnos. En esta serie vamos a trabajar con una visión práctica, qué observar, cómo interpretar los hallazgos y cuáles son las banderas rojas que requieren acción inmediata. Este contenido está pensado para estudiantes veterinarios, veterinarios de campo y profesionales que quieren fortalecer su criterio clínico frente a un caballo en una situación real. El examen físico es la base de todo diagnóstico. Muchas veces, antes de tener cualquier resultado de laboratorio, el caballo ya nos está dando información muy valiosa por medio de su actitud, su postura, sus mucosas, su frecuencia cardíaca, su respiración y su respuesta al manejo. Un examen bien hecho permite detectar alteraciones tempranas, decidir qué casos son urgentes y monitorear si un tratamiento está funcionando. Pero hay algo muy importante: ningún parámetro debe interpretarse aislado. Siempre debemos interpretar el conjunto clínico del paciente. El examen físico comienza antes de tocar al caballo. Primero debemos observarlo a distancia, preguntarnos: ¿el caballo está alerta? ¿Responde a estímulos ambientales? ¿Está deprimido? ¿Está sudando? ¿Carga peso de manera simétrica? ¿Respira con esfuerzo? ¿Se mueve con normalidad? Esta observación inicial puede revelar problemas importantes. Un caballo con cólico puede mirar hacia sus flancos, intentar echarse o rodar en el piso. Un caballo con laminitis puede adoptar una postura de descarga, apoyando la mayor parte de su peso en el tren posterior. Un caballo con problemas neurológicos puede mostrar incoordinación. Por eso, antes de acercarnos demasiado, evaluamos actitud, estado corporal, postura, patrón respiratorio y locomoción espontánea. La temperatura corporal es uno de los primeros parámetros que debemos medir. En un caballo adulto sano, la temperatura suele estar aproximadamente entre los 37.2 y 38.1 grados centígrados, aunque siempre debemos considerar el contexto del paciente y su edad. La temperatura se toma por vía rectal, idealmente con un termómetro digital y con el caballo bien sujeto. Una temperatura elevada o fiebre puede sugerir infección, inflamación, golpe de calor, estrés o ejercicio reciente. Por otro lado, una temperatura baja puede presentarse en cuadros de shock, debilidad severa o enfermedad avanzada. La temperatura nunca debe interpretarse sola. Debe correlacionarse con el estado general, la frecuencia cardíaca, la respiración y las mucosas. La frecuencia cardíaca es uno de los parámetros más importantes del examen físico equino. En reposo, un caballo adulto suele estar alrededor de 20 a 40 latidos por minuto, dependiendo del estado físico y el contexto en el que se encuentre. Lo ideal es auscultar el corazón con estetoscopio, generalmente del lado izquierdo del tórax, detrás del codo.
No solo contamos los latidos, también valoramos el ritmo, intensidad y la posible presencia de soplos o arritmias. Una frecuencia elevada puede indicar dolor, fiebre, deshidratación, estrés, shock o enfermedad sistémica. En un caballo enfermo, una frecuencia mayor a 40 latidos por minuto debe llamar inmediatamente nuestra atención. La frecuencia respiratoria normal en un caballo adulto en reposo suele ser aproximadamente de 8 a 16 respiraciones por minuto. Lo ideal es observar la respiración antes de manipular demasiado al caballo, porque el estrés puede modificar el patrón respiratorio. Podemos mirar el movimiento del tórax, los flancos o las fosas nasales, pero no solo contamos respiraciones, también evaluamos esfuerzo respiratorio, simetría torácica, dilatación de hollares, tos, secreción nasal o ruidos anormales. Una respiración acelerada junto con fiebre, depresión o frecuencia cardíaca elevada puede indicar un proceso respiratorio, inflamatorio o sistémico importante. Las mucosas son una ventana rápida al estado circulatorio del caballo. Las evaluamos principalmente en la cavidad oral, observando las encías. Una mucosa normal debe de verse rosada y humectada. El tiempo de llenado capilar o TLLC se evalúa presionando suavemente la encía durante un segundo y observando cuánto tarda en recuperar su color. Lo normal suele ser entre 1 y 2 segundos. Mucosas pálidas pueden sugerir anemia, shock o mala perfusión sanguínea. Mucosas muy rojas o con un anillo tóxico pueden indicar endotoxemia o compromiso sistémico. Mucosas amarillentas pueden relacionarse con ictericia. Una mucosa anormal junto con frecuencia cardíaca alta o dolor abdominal debe de tomarse muy en serio. En el caballo, la auscultación gastrointestinal es indispensable. Debemos escuchar los 4 cuadrantes abdominales: lado izquierdo dorsal y ventral y lado derecho dorsal y ventral. La motilidad intestinal normal puede variar, pero deben existir sonidos presentes. Podemos escuchar movimientos de gas, líquido y contenido intestinal. La hipomotilidad significa que los sonidos están disminuidos y puede aparecer en cólico, íleo, dolor generalizado, deshidratación o enfermedad sistémica. La ausencia de sonidos, especialmente cuando se acompaña de dolor, frecuencia cardíaca elevada y distensión abdominal, es un hallazgo importante. Recordemos que la auscultación gastrointestinal forma parte importante del examen clínico, pero no reemplaza otras pruebas cuando el caso lo requiere. La hidratación debe evaluarse utilizando varios datos en conjunto. Uno de los métodos más usados es el pliegue cutáneo o skin tent, normalmente aplicado en el cuello. En un caballo hidratado, la piel debe regresar rápidamente a su posición normal. También debemos observar las mucosas, si están secas o muy pálidas. Puede haber deshidratación. El globo ocular también puede aportar mucha información. En casos moderados a severos, puede verse más hundido con bastante claridad. No hay que olvidar, el pliegue cutáneo puede variar con la edad, la condición corporal y la elasticidad de la piel. Por eso debemos de interpretar hidratación observando las mucosas, el tiempo de llenado capilar, la frecuencia cardíaca, la actitud y, cuando sea posible, datos de laboratorio. Nunca debemos olvidar miembros locomotores y cascos. Debemos buscar calor, edema, dolor a la palpación, heridas, aumento de volumen, asimetrías y cambios en el pulso digital. El pulso digital aumentado puede ser relevante en procesos inflamatorios del casco como abscesos, laminitis u otras causas de dolor distal. También hay que observar cómo el caballo distribuye el peso, si descarga una extremidad, cambia de apoyo constantemente o se resiste a caminar. Puede existir un dolor musculoesquelético. En medicina equina, muchos problemas empiezan con signos sutiles. Por eso, una revisión rápida de cascos y extremidades puede detectar problemas antes de que evolucionen. Ahora hablemos de hallazgos que deben encender nuestras alarmas.
Una frecuencia cardíaca mayor a 60 latidos por minuto en un caballo enfermo es un dato importante, especialmente si se mantiene elevada después de controlar el estrés inicial. El dolor intenso o persistente, la dificultad respiratoria, las mucosas anormales, la debilidad marcada, la ataxia o la ausencia de sonidos intestinales justifican una evaluación inmediata y más profunda. También debemos preocuparnos si el caballo no responde al ambiente, presenta sudoración profusa sin ejercicio, si está recumbente, si tiene fiebre persistente o muestra signos de shock. En estos casos, el examen físico básico no es el final, es el punto de partida para decidir pruebas, tratamientos y la urgencia de la atención. Para concluir, el examen físico básico del caballo debe ser ordenado, repetible y completo. Primero observamos antes de tocar, después registramos temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, mucosas, motilidad intestinal, hidratación, extremidades y cascos. La clave está en interpretar el conjunto clínico, no un dato aislado. Un número puede cambiar por estrés, dolor, ejercicio o ambiente, pero cuando varios parámetros apuntan en la misma dirección, el diagnóstico se vuelve más claro. Dominar este examen físico es una de las habilidades más importantes para cualquier profesional dedicado a la medicina equina. Si este video te fue útil, sígueme en HorseCare Online para más contenido de medicina equina práctica, casos clínicos, interpretación de resultados y herramientas para mejorar el diagnóstico en caballos. Además de esta serie principal de clínica equina, también publicaré videos alternos con casos clínicos reales, cojeras, cólicos, pruebas de laboratorio, imagenología y toma de decisiones en campo. Recuerda que este contenido es educativo y no reemplaza la evaluación directa de un médico veterinario. Nos vemos en el siguiente video.